El olor a lodo y a tierra mojada fue lo primero que Sol registró. Un aroma pesado y asfixiante que le quemaba la nariz y se metía hasta sus pulmones. Su cuerpo, entumecido y dolorido, yacía sobre algo blando, pero a la vez irregular. No era la suave hierba de su hogar, ni el calor reconfortante del pelaje de su hermana, Sombra. Un gemido de dolor escapó de su garganta, débil y raspado. Intentó abrir los ojos, pero una capa de fango pegajoso le impedía ver. Con la pata delantera, logró frotarse la cara, limpiando la visión borrosa que poco a poco se iba aclarando. La imagen que se reveló ante él era caótica. Árboles caídos, ramas rotas y una maraña de escombros de la civilización humana. Un viejo neumático, una silla de plástico rota y trozos de madera flotaban en el agua. El agua. Un río inmenso y violento se extendía frente a él, un monstruo de color café que rugía con furia. Era un sonido ensordecedor, un eco de la tormenta de la noche anterior que había sido más aterradora que cualquier trueno que hubieran escuchado antes. Un escalofrío le recorrió el lomo al recordar la furia del agua, como se había llevado todo, incluso su hogar. ¿Y Sombra? El pánico se apoderó de él. Sombra, ladró, su voz sonando extraña y frágil en medio del estruendo. No hubo respuesta. La corriente del río era una barrera insuperable. Corrió de un lado a otro por la orilla, buscando alguna señal de su hermana, su otra mitad. Su corazón latía desbocado, un tambor en su pecho que resonaba con cada paso. La angustia se le anudó en la garganta. ¿Dónde estaba? ¿Estaría bien? Su mente, un torbellino de miedos, lo llevó a un recuerdo de su infancia. Un día, Sombra había caído en un pequeño arroyo. Él había ladrado y corrido a buscar a su madre. Su madre la había rescatado, y luego les había dicho que nunca se separaran. Esa lección, grabada a fuego en su memoria, ahora se sentía como una cruel ironía. Miró al otro lado del río. La orilla opuesta, aunque cubierta por la misma vegetación densa, parecía diferente. Más alta, más estable. Se estiró, intentando ver más allá de la vegetación que ocultaba la vista. Y entonces la vio. Una pequeña figura oscura y peluda, sentada al borde del precipicio, con la cabeza gacha, mirando fijamente el agua. Sombra. Una ola de alivio tan fuerte que le hizo flaquear las patas lo invadió. Estaba viva. Corrió hasta la orilla del río y le ladró con todas sus fuerzas. Sombra, estoy aquí, estoy bien. Sombra levantó la cabeza. Sus ojos, dos destellos de luz en su pelaje oscuro, se encontraron con los de Sol. Un ladrido de alivio y alegría escapó de su garganta. Estaba viva. No había nada más en el mundo en ese momento. Se miraron el uno al otro, separados por el río, pero unidos por un hilo invisible de amor incondicional. Pero la alegría duró poco. El río era demasiado ancho. No había forma de cruzarlo. Sol, impulsado por una urgencia que le quemaba el pecho, comenzó a buscar desesperadamente. Siguió la orilla, olfateando la tierra húmeda, buscando un tronco caído, una rama lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. Sus patas se hundían en el barro, pero él no se detenía. La imagen de Sombra, sola al otro lado, era su única motivación. Finalmente, sus ojos se posaron en algo. Un viejo tablón de madera, de una de las casas que el río había arrastrado. No era grande, pero podría funcionar. Corrió hacia él, sus patas resbalando en el lodo, y lo empujó hacia el agua. El tablón flotó, pero se movía de un lado a otro, inestable y peligroso. Sol dudó. ¿Era seguro? El río rugía con fuerza, un sonido que le taladraba los oídos y le ponía los pelos de punta. Pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. Tenía que cruzar. Se imaginó a Sombra, sola y asustada, y el miedo se convirtió en determinación. Subió al tablón con cuidado, sus patas temblando de la adrenalina. Una fuerte corriente lo empujó hacia el centro del río, y por un momento, pensó que lo había logrado. El tablón se tambaleaba, pero se mantenía a flote. Del otro lado, Sombra observaba. El corazón le latía con fuerza. El miedo de perder a Sol, su hermano,
era tan intenso que la paralizó. Quería gritarle que volviera, que el riesgo era demasiado grande, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Solo podía observar, impotente, cómo el tablón se acercaba a su orilla. Estaba a punto de lograrlo. La esperanza floreció en su pecho. Pero en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. No era un temblor, era algo más. Un rugido, un sonido grave y profundo, proveniente del bosque detrás de ella. Se giró, confundida y asustada. Vio el tronco de un árbol, viejo y enorme, inclinarse lentamente. El suelo, saturado de agua, cedió. Una enorme porción de tierra, junto con el árbol, se desprendió del barranco donde se encontraba y comenzó a caer. Sombra, en el borde, se dio cuenta demasiado tarde del peligro. Quiso correr, pero el pánico le paralizó las patas. El suelo se desmoronó bajo ella. Con un grito desesperado, cayó al agua, un grito que Sol escuchó desde el medio del río. El torrente arrastró a Sombra con una furia inaudita. El grito que escapó de su garganta se perdió en el rugido del agua. El frío intenso del río le cortó la respiración. Sus pequeñas patas se movían frenéticamente, intentando encontrar un punto de apoyo, un saliente, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero el agua era un monstruo implacable que la arrastraba sin piedad, haciéndola girar y voltear como si fuera una hoja seca. Su cabeza golpeó contra algo duro y un dolor agudo le taladró el cráneo. La oscuridad comenzó a invadir su visión. El pánico la hizo luchar con más fuerza, su instinto de supervivencia era lo único que la mantenía consciente. En la otra orilla, Sol, en su inestable balsa de madera, había presenciado la caída de su hermana. Un ladrido de horror escapó de su garganta, un sonido que se ahogó en el estruendo del río. El tablón se tambaleó con violencia, pero Sol no le prestó atención. Su mente, un torbellino de pánico y desesperación, solo tenía una imagen, Sombra cayendo. Saltó de la balsa, ignorando el peligro, y comenzó a correr por la orilla, siguiendo el curso de la corriente, esperando ver a su hermana, esperando que hubiera logrado aferrarse a algo. Mientras tanto, Sombra luchaba por su vida. Sus pulmones ardían por la falta de aire, y la fuerza de la corriente la empujaba hacia abajo. Vio un tronco enorme, desprendido de sus raíces, flotando cerca de ella. Con un último esfuerzo, estiró su pata delantera y, con las garras, logró agarrar un trozo de corteza. La fuerza del agua la obligó a aferrarse con todas sus fuerzas, sus músculos tensos y doloridos. El tronco, un salvador inesperado, la arrastró río abajo. Ella, exhausta y temblando, solo podía aferrarse, su cuerpo golpeándose contra las olas. Sol, mientras tanto, corría por la orilla. La maleza le rasgaba el pelaje, las ramas le golpeaban en la cara, pero no se detenía. La imagen de Sombra, luchando en el agua, era un fuego que lo impulsaba a seguir. El ruido del río era ensordecedor, y le impedía escuchar cualquier cosa. No podía llamarla, no podía guiarla. Solo podía correr, rezando para que la viera en algún momento. La orilla, llena de barro y piedras, se convertía en un obstáculo. Resbaló varias veces, sus patas se hundían, pero se levantaba y seguía. El viaje de Sombra en el tronco fue largo y aterrador. Pasó por rápidos, donde el tronco giraba y se sumergía, llevándola casi al fondo. Pasó por zonas de agua más tranquilas, donde podía ver el cielo gris y pensar en Sol. La desesperación la invadió. ¿Dónde estaba? ¿Estaría bien? El miedo a estar sola, una sensación que nunca antes había experimentado, le oprimió el pecho. Quería llorar, pero no tenía fuerzas. Quería gritar, pero su voz era un susurro ahogado por el rugido del agua. Sol, exhausto, se detuvo por un momento. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Miró el río, que se curvaba y se perdía de vista en la distancia. ¿La habría perdido? La idea de que Sombra estuviera sola, herida o, peor aún, que hubiera desaparecido, era un pensamiento que le quemaba la mente. Un gemido de dolor y frustración escapó de su garganta. Se sentía impotente, un pequeño cachorro contra la fuerza de la naturaleza. Pero el amor por su hermana era más fuerte que cualquier miedo.
Levantó la cabeza y vio algo. A lo lejos, un tronco se había atascado contra la orilla, enredado en las ramas de un árbol caído. Y encima del tronco, una pequeña figura peluda se movía con lentitud. Sombra, ladró Sol, con la voz llena de una nueva esperanza. El tronco de Sombra había sido arrastrado hasta una orilla tranquila. Sus patas, entumecidas, encontraron un saliente de tierra. Con un último esfuerzo, se arrastró fuera del agua. Su cuerpo temblaba de frío y sus músculos estaban agarrotados. Se tiró al suelo, exhausta, y por un momento, solo pudo jadear, sus pulmones intentando tomar todo el aire que le había faltado. Cuando por fin logró abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en la misma orilla de la que había caído. El río, un monstruo que la había salvado y la había alejado de su hermano, era ahora una barrera. Y Sol, aunque no lo podía ver, estaba en el lado opuesto. Un aullido triste y desgarrador escapó de su garganta, un lamento por la distancia que la separaba de su hermano. El aullido, débil y frágil, solo sirvió para hacerla sentir más sola. Estaba sola. Completamente sola. El miedo la invadió. Las lágrimas, calientes y saladas, se mezclaron con el agua del río en su pelaje. Cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, que despertaría en la hierba suave de su hogar, con Sol a su lado. Pero cuando los abrió, la realidad seguía allí. El río, el lodo, la soledad. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y morado. El frío de la noche comenzó a envolver a Sombra. Tiritando, se acurrucó lo más que pudo, su cuerpo magullado y adolorido. Había logrado sobrevivir, pero ahora tenía otro desafío, sobrevivir sin Sol. La idea la aterrorizaba. Fue entonces cuando escuchó un crujido de ramas. Levantó la cabeza, asustada. Su cuerpo, aunque adolorido, se tensó. El miedo, que hasta ahora había sido abstracto, se volvió algo tangible. Algo se movía en la oscuridad del bosque, algo que se acercaba lentamente a ella. No podía distinguir los rasgos, solo una silueta que se movía entre los árboles. El corazón le latió con fuerza, un tambor en su pecho que resonaba con el miedo. Una ola de náuseas la invadió. ¿Sería un depredador? ¿Sería el final? Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba demasiado herida, demasiado agotada. La figura se acercó cada vez más. Sombra cerró los ojos, deseando que no fuera real. El sonido de las hojas bajo los pies del ser se hizo más fuerte. Abrió los ojos una vez más, para enfrentar lo que viniera. Y entonces, vio que la figura se detuvo a unos metros de ella. Sombra intentó gruñir, pero un gemido de dolor fue lo único que salió. El silencio se hizo pesado, solo roto por el rugido del río y el latido desbocado de su corazón. La figura se movió de nuevo, un paso a la vez, acercándose. Sombra no tenía a dónde ir, no tenía fuerzas para luchar. Solo podía mirar, con los ojos bien abiertos, el rostro de su destino. ¿Quién o qué era esa figura? Solo sabía una cosa, su vida había cambiado para siempre. Estaba sola, en un mundo hostil, con un extraño a punto de revelar su verdadera identidad. El sol se había puesto por completo y la oscuridad la envolvía, una oscuridad que parecía tragarse incluso su última esperanza. La figura se detuvo a unos metros de Sombra, y el corazón de la cachorra, que latía con un ritmo frenético, comenzó a calmarse. La silueta que se movía en la oscuridad no era la de un depredador. La forma era baja, ancha y se movía con una lentitud cautelosa. Un olor a tierra mojada y a musgo llenó el aire, un aroma familiar pero diferente a todo lo que Sombra había olido antes. La figura se acercó aún más, y a la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes, Sombra pudo distinguir sus rasgos. Era un tejón. Un animal que, aunque a menudo se cruzaba en el camino de los perros de granja, era conocido por su naturaleza solitaria y, a veces, agresiva. Este tejón, sin embargo, parecía viejo. Su pelaje gris y blanco estaba salpicado de manchas de lodo, y sus ojos, pequeños y brillantes, la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El tejón emitió un gruñido bajo, un sonido que no era amenazador, sino más bien una advertencia. «¿Qué haces aquí, pequeña?»,
la voz era ronca y áspera, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Sombra, asustada, no respondió. Solo podía mirar al tejón, su cuerpo temblando de miedo y frío. El tejón se acercó un poco más, olfateándola con cautela. Sombra se encogió, esperando un ataque, pero el tejón solo se detuvo y la observó. Finalmente, el tejón soltó un suspiro, un sonido de cansancio y resignación. Estás herida. La corriente te arrastró. Eres una de las crías de la granja de Río, ¿no? La pregunta la sorprendió. ¿Cómo lo sabía? Ven conmigo. Estar aquí es peligroso. El agua está llena de sorpresas, y no todas son buenas. El tejón se dio la vuelta y se dirigió a una madriguera, oculta detrás de una maraña de raíces. Sombra, vacilante, lo siguió. A pesar de su miedo, la promesa de seguridad y el simple hecho de que alguien le hablara era demasiado tentador. El interior de la madriguera era cálido y seco. Olía a tierra fresca y a hierbas secas. Había un nido de hierba en una esquina, y el tejón, que se presentó como Boro, la empujó suavemente hacia él. Descansa, le ordenó. Sombra se acurrucó, su cuerpo, magullado y agotado, sintió el alivio de la comodidad. Boro regresó con un puñado de bayas y hojas, que la cachorra, hambrienta, devoró en segundos. Después de su improvisada cena, el tejón le lamió suavemente la herida de la pata, un acto de bondad que Sombra no esperaba. A pesar de su apariencia áspera, Boro tenía una calidez en sus ojos que Sombra había visto antes, una calidez que le recordaba a su madre. Durante las horas siguientes, mientras Sombra se recuperaba, Boro le contó su historia. Había vivido en esa madriguera toda su vida, solo. Su familia había sido atrapada en una inundación hacía años, y él era el único sobreviviente. Desde entonces, había preferido la soledad. La gente dice que los tejones somos malos, dijo Boro con una amargura que Sombra no entendía, pero es solo que no confío en nadie. El mundo es un lugar solitario y peligroso, y lo único que se puede hacer es sobrevivir. Sombra, con el corazón encogido por la tristeza, le contó sobre Sol, sobre su hermano, sobre la promesa que se habían hecho de no separarse. Boro la escuchó en silencio, su rostro inescrutable. Tu hermano, es un buen chico. Lo vi de lejos, intentando cruzar el río. Pero es tonto. El río se lo tragaría. Es un monstruo que no se sacia nunca. La descripción de Sol como tonto hizo que Sombra se sintiera ofendida. No es tonto, ladró Sombra, con una fiereza que la sorprendió a ella misma. Solo quiere encontrarme. Boro la miró con una ceja levantada. El amor es una locura. Te hace hacer cosas estúpidas. El mundo es un lugar solitario, pequeña. Deberías acostumbrarte a estar sola. Sombra no pudo aceptar esa idea. No quería estar sola. No quería vivir en un mundo donde el amor te hacía débil. Quería a Sol, y no se rendiría hasta encontrarlo. Mientras tanto, en la otra orilla, Sol había estado buscando a Sombra sin descanso. Su corazón estaba roto y su mente, un caos. Había buscado en cada rincón, en cada rama, en cada roca. No había encontrado ninguna señal. Estaba agotado, pero el pánico lo mantenía en movimiento. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La idea de que Sombra hubiera desaparecido para siempre era demasiado dolorosa. En la madriguera, Boro, al ver el rastro de tristeza en el rostro de Sombra, le ofreció una hierba que la ayudó a dormir. Sombra, exhausta, se rindió al sueño, y por primera vez desde que se había separado de Sol, pudo descansar. Pero el sueño no fue tranquilo. Soñó con Sol, corriendo por la orilla, llamándola, y ella, atrapada en el agua, sin poder responder. Cuando se despertó, el sol ya se había levantado. Boro estaba afuera, escarbando la tierra. Al verla despierta, le trajo más bayas. No podemos quedarnos aquí. El olor a perro atrae a los aulladores. Tenemos que irnos, dijo Boro, con una urgencia que Sombra sintió. Los aulladores. Son una manada de perros salvajes que viven en el bosque. No se rinden hasta que te cazan. Tienes que ser cuidadosa.
El bosque esconde peligros más grandes de lo que parece, le advirtió Boro con una voz grave, mientras el temor de Sombra se intensificaba. Sombra sintió, su corazón latiendo con fuerza. A pesar de que la idea de los aulladores la aterraba, lo que más la asustaba era la idea de no volver a ver a Sol. Boro la guió fuera de la madriguera, y juntos, comenzaron a caminar por el bosque, en dirección opuesta al río. La esperanza de Sombra de encontrar a Sol se desvanecía con cada paso que se alejaba de la orilla. Boro caminaba con cautela, sus ojos pequeños y brillantes siempre alertas, su nariz olfateando el aire, su cuerpo, aunque viejo, en constante movimiento. Sombra lo siguió, confiando en su guía, pero sintiendo la tristeza de cada paso que la alejaba de su hermano. De repente, un aullido largo y estremecedor rompió el silencio de la mañana. Era un sonido que Sombra nunca había escuchado antes, un aullido que era una mezcla de rabia y sed de sangre. Boro se detuvo en seco, su cuerpo se puso rígido, su nariz se movió frenéticamente en el aire. Sus ojos, llenos de un miedo que Sombra nunca pensó que vería en él, la miraron con urgencia. Los aulladores. Están cerca. Tenemos que escondernos. Ahora. Boro se agachó y se escondió detrás de un gran tronco de árbol, indicándole a Sombra que hiciera lo mismo. El aullido se repitió, más cerca esta vez. Sombra, asustada, se acurrucó con Boro, su cuerpo temblando. Podía escuchar los pasos de los perros, el crujido de las ramas, el sonido de sus narices olfateando la tierra. El aullido, ahora más fuerte y más cerca, hizo que Boro temblara de miedo. No hacen ruido, susurró Boro, su voz temblando. Cazan en silencio. Lo que escuchas, es su forma de jugar con sus presas antes de matarlas. El corazón de Sombra se detuvo. El aullido se repitió, pero esta vez, vino de otra dirección. La manada se estaba dispersando, rodeándolos. Boro miró a Sombra con una desesperación que la cachorra nunca había visto antes. Se habían quedado atrapados. Los aulladores estaban por todas partes. Y la oscuridad, que aún persistía entre las sombras del bosque, parecía tragárselos lentamente. En la orilla opuesta, el pánico de Sol se había convertido en una determinación férrea. Había visto a Sombra caer, y la impotencia de no poder ayudarla lo consumía. El río, ese monstruo de agua que se había llevado a su hermana, era ahora su peor enemigo. La esperanza de que Sombra hubiera sobrevivido era lo único que lo mantenía en pie. Sabía que tenía que encontrarla, no importaba el costo. Siguió la orilla del río, sus patas resbalando en el lodo, sus ojos buscando desesperadamente cualquier señal. La vegetación se volvió más densa, y la orilla se convirtió en un sendero difícil. El río, en vez de serpentear, se había vuelto un muro de agua que corría sin parar, y los árboles que antes le daban refugio, ahora le bloqueaban el camino. El paisaje comenzó a cambiar. El bosque dio paso a una zona de desolación, un lugar donde los árboles eran escasos y la tierra, de un color rojizo, estaba llena de enormes rocas. Era una cantera abandonada. Máquinas oxidadas, cubiertas de hiedra y musgo, se alzaban como esqueletos de hierro en medio de la tierra. Un olor metálico y a tierra seca flotaba en el aire. El lugar era un laberinto de piedra, con enormes montones de grava que se alzaban como montañas. Sol, desorientado, se adentró en el laberinto, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía pequeño y vulnerable en medio de la inmensidad de las rocas. Un sonido rompió el silencio. Un gruñido bajo y profundo que venía de una de las montañas de grava. Sol se detuvo en seco, sus orejas se movieron, captando el sonido. El gruñido se repitió, más fuerte esta vez, y una figura de pelaje rojizo se asomó por detrás de una roca. Era un zorro, con una mirada astuta y un brillo en sus ojos que Sol reconoció de inmediato. Era un depredador. El zorro lo vio, y sus orejas se movieron, su cuerpo se agachó, preparándose para el ataque. Sol, con el corazón latiéndole en el pecho, supo que estaba en problemas. El zorro, más rápido de lo que Sol podía imaginar, se lanzó hacia él. Sol, por instinto, se apartó. El zorro lo persiguió, sus patas moviéndose con una agilidad increíble a través de las rocas. Sol corrió, su mente trabajando a 1000 por hora, buscando una forma de escapar. El zorro, sin embargo,
conocía el terreno. Saltó sobre una roca, acortando la distancia. Sol, en un momento de desesperación, se metió en un viejo tubo de metal oxidado que sobresalía del suelo. El tubo era estrecho, y el zorro, más grande, no pudo seguirlo. Sol, temblando, escuchó los gruñidos frustrados del zorro. El zorro esperó un momento, y luego, con un último gruñido de frustración, se alejó. Sol se quedó en el tubo durante un tiempo, su corazón latiendo con fuerza. Cuando por fin se sintió seguro, salió del tubo y se encontró en otro lugar. La cantera parecía un laberinto interminable. Se sentía perdido, pero tenía que seguir. El zorro era una amenaza, pero Sombra era una prioridad. Decidió que su mejor opción era seguir buscando un camino para cruzar el río, y el laberinto de rocas parecía un buen lugar para empezar. Subió una de las montañas de grava, sus patas resbalando en las pequeñas piedras. Desde la cima, pudo ver el río, una línea azul-gris que se perdía en la distancia. Pero no había puentes, no había nada. La única forma de cruzar era por debajo de la tierra. Descendió la montaña y se adentró en un pequeño valle rocoso. Las paredes de roca, escarpadas y cubiertas de líquen, se alzaban sobre él. La sombra se extendía sobre el valle, dándole un aire misterioso. El miedo de que el zorro volviera a aparecer lo invadió, y se mantuvo cerca de las paredes. Mientras se movía, vio una pequeña cueva, una abertura en la pared de roca. Se acercó con cautela y se metió dentro. El interior era oscuro, húmedo y olía a tierra y a algo más, algo familiar. Un olor a perro. Se detuvo en seco. Su corazón se aceleró. ¿Sería Sombra? Se movió lentamente por el interior de la cueva. La luz que entraba por la entrada se desvanecía, y la oscuridad se volvía más densa. Entonces, vio una pequeña figura en la oscuridad. Se acercó y, a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudo ver a un perro. Era un perro grande, pero viejo. Su pelaje, que una vez fue de color claro, ahora era de un gris opaco. Estaba acostado, su cuerpo inmóvil. Sol se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. El perro no se movía. «Hola», susurró Sol. El perro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, de un color amarillo pálido, lo miraron sin emoción. El perro tenía una pata trasera herida, envuelta en una tela sucia. Sol se acercó, su instinto de ayudar a alguien que estaba herido lo impulsó. «¿Estás herida? ¿Puedo ayudarte?» El perro lo miró por un largo momento, y luego, con una voz ronca y cansada, respondió. «No confíes en nadie». La perra, a la que llamaba Ada, se sentó, su cuerpo temblando. «¿Los humanos? Te usan y luego te tiran. Como si no fuéramos nada. Como si no tuviéramos sentimientos». Ada, con una amargura que Sol no entendía, le contó su historia. Había sido una perra de casa, con un dueño al que amaba. Lo seguía a todas partes. Un día, se lastimó la pata en una trampa. Su dueño, en vez de ayudarla, la abandonó en la cantera. La dejó herida, en medio de la nada. Desde entonces, había sobrevivido sola, desconfiando de todos, humanos y animales. Su corazón, alguna vez lleno de amor, se había endurecido por el dolor y la soledad. Sol, conmovido por su historia, le contó la suya. Le habló de Sombra, de la promesa que se habían hecho, de la desesperación que sentía. El relato de Sol, lleno de amor y esperanza, conmovió a Ada. Ella, que había vivido su vida en la amargura, vio en Sol un recordatorio de lo que había perdido. Un recordatorio de la lealtad y el amor que había experimentado antes de ser abandonada. «Tonto», murmuró Ada, pero había una suavidad en su voz que no había estado allí antes. «Hacer todo esto por tu hermana. El amor es una locura». Sol se sentó a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, Ada no se sintió sola. El resto de la noche, Sol y Ada hablaron. Sol se dio cuenta de que Ada, a pesar de su desconfianza, era una buena perra. Le dio comida que había guardado, y le vendó la pata con un trozo de tela que Sol había encontrado.
Ada le dijo que había un túnel que pasaba por debajo del río, un túnel que los mineros usaban para extraer la piedra. Le dijo que era peligroso, que estaba inundado en algunas partes, pero que era la única forma de cruzar. Le advirtió que no debía confiar en nadie en el túnel, que la oscuridad podía esconder cosas. Pero Sol ya no tenía miedo. Con la ayuda de Ada, tenía un camino. Al amanecer, Sol y Ada se acercaron al túnel. El agua, aunque el nivel había bajado, aún cubría el fondo del túnel. Ada miró a Sol con una preocupación genuina en sus ojos. «Es peligroso», le advirtió. «El agua podría subir en cualquier momento. Podrías ahogarte». Sol se paró en la entrada del túnel y miró a la anciana perra. «Tengo que hacerlo», le dijo Sol. «Tengo que encontrar a Sombra». Ada asintió, una mezcla de admiración y tristeza en su rostro. «No confíes en nadie», repitió Ada, como una advertencia final. Sol asintió. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del túnel. La luz de la mañana se desvaneció, y Sol se vio envuelto en una oscuridad completa. El sonido del agua goteando se mezclaba con el eco de sus propios pasos. El miedo se apoderó de él, pero el pensamiento de Sombra le dio valor. Sabía que su hermana estaba en algún lugar, esperándolo. Al fondo del túnel, la oscuridad se hacía más densa. Podía sentir el agua subiendo. El olor a metal y a tierra húmeda era abrumador. Una luz tenue se asomó por el túnel, pero no era la luz de la salida. Era la luz del sol que se reflejaba en el agua que subía. Sol se dio cuenta de que no había forma de retroceder. Y con el agua subiendo, solo tenía una opción: seguir adelante. El río, su enemigo, no había terminado con él. Y Sol, sintiendo el frío del agua en sus patas, supo que el verdadero desafío no era cruzar el río, sino sobrevivir a lo que había en el túnel. El agua fría del túnel era un shock para los sentidos de Sol. El olor a óxido y a tierra húmeda le llenó la nariz, y la oscuridad, densa y abrumadora, lo envolvió por completo. Cada paso que daba hacía un eco que resonaba en el estrecho pasillo de roca. El sonido, un eco de la soledad que sentía, lo hacía sentir más pequeño y vulnerable. Pero el miedo no era una opción. Sombra estaba sola, y él tenía que encontrarla. El pensamiento de su hermana lo mantuvo en movimiento, un faro de luz en la oscuridad. El agua que cubría el fondo del túnel subía lentamente, y Sol tuvo que empezar a nadar. La corriente, aunque no era tan fuerte como la del río, lo empujaba hacia adelante, un recordatorio constante del peligro. Sol nadó con todas sus fuerzas, sus patas moviéndose en el agua helada. Su cuerpo, aunque pequeño, era fuerte, y su voluntad era inquebrantable. A medida que avanzaba, el túnel se volvía más estrecho, y el techo, más bajo. A veces, tenía que sumergirse para pasar por debajo de las rocas caídas. El aire se volvía rancio, y la claustrofobia, un miedo que nunca había experimentado, lo invadió. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el túnel comenzó a ensancharse. La oscuridad se volvió un poco menos densa, y la luz tenue, que se filtraba a través de las grietas en el techo, le dio una nueva esperanza. Subió a un saliente de roca, jadeando, su cuerpo agotado. Miró hacia atrás y vio la oscuridad que había dejado atrás, y la sensación de haber superado un gran obstáculo lo llenó de orgullo. Se dio cuenta de que no solo había superado el río, sino también sus propios miedos. Estaba solo, pero se sentía más fuerte que nunca. El túnel finalmente se abrió, y Sol salió a un pequeño claro. El sol de la mañana lo cegó por un momento. El aire, fresco y puro, le llenó los pulmones. Miró a su alrededor. El claro estaba lleno de flores silvestres y árboles de hoja ancha. El sonido de los pájaros lo llenó de una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero no era la orilla opuesta del río. Era un patio trasero cercado. Una valla de madera, alta y robusta, se alzaba a su alrededor, una barrera que lo separaba del mundo exterior. Y un olor a perro, llenaba el aire. Sol se puso tenso, sus orejas se movieron, sus ojos buscando al dueño del olor. Y entonces lo vio. Un perro grande, de pelaje gris oscuro, estaba acostado en el centro del jardín, atado con una cadena a un poste. El perro,
con un cuerpo musculoso y una mirada seria, lo miró con los ojos entrecerrados. Sol sintió una oleada de miedo. El perro, que se presentó como Max, emitió un gruñido bajo y profundo. No deberías estar aquí, pequeño, dijo Max, su voz era un gruñido bajo y amenazante. Este es mi territorio. Y no me gusta compartir. Sol, asustado, se dio la vuelta y se dio cuenta de que la puerta que había usado para entrar al jardín se había cerrado. No había forma de salir. Estaba atrapado. Y un perro grande y enojado lo estaba persiguiendo. Sol corrió, con Max detrás de él. El jardín se convirtió en un campo de batalla. Sol, pequeño y ágil, se metió debajo de un arbusto, pero Max, más grande, lo rodeó. Sol se movió hacia un cobertizo de madera, pero Max, con un ladrido ensordecedor, se interpuso en su camino. Sol corrió a la valla, pero la valla era demasiado alta. Estaba atrapado, sin salida. Max se detuvo, su respiración era pesada. Sol se escondió detrás de un barril de basura, su cuerpo temblando. Max se acercó, su mirada fija en el barril. Sol cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero Max no lo atacó. En vez de eso, se sentó. No puedes huir, pequeño, dijo Max. Estoy encadenado. Sol, confundido, se asomó por detrás del barril. Vio la gruesa cadena de metal que sujetaba a Max al poste. El perro, a pesar de su tamaño y su fuerza, era un prisionero. Max soltó un suspiro, un sonido de resignación y tristeza. Mis dueños, me tienen aquí para que cuide la casa. Para que ladre y asuste a los intrusos. Pero nunca me sueltan. Estoy solo. Siempre estoy solo. La amargura en su voz era palpable. Así que me desquito con cualquier cosa que se meta aquí. Te vi correr. Te vi asustado. Me recordó a mí cuando era un cachorro. Sol, sintiendo lástima por el perro, se acercó. No estoy solo, dijo Sol, con una voz temblorosa. Tengo a mi hermana. Y la voy a encontrar. La mención de su hermana hizo que Max levantara una ceja. Una hermana, eso es un lujo que no todos tenemos. Max le contó a Sol su historia. Había sido un cachorro en una camada grande, pero sus hermanos habían sido adoptados. Él, el más grande y ruidoso, fue dejado en el refugio. Y luego, lo adoptaron para que fuera un perro guardián. Su vida era una de soledad y frustración. Su agresividad no era algo natural. Era una mezcla de aburrimiento, soledad y un deseo desesperado de compañía. Tú tienes a alguien que te espera. Tienes un hogar al que volver, dijo Max, con un tono de envidia. Yo solo tengo esta cadena. Sol se sintió mal por Max. El perro, a pesar de su tamaño, parecía más pequeño y más vulnerable que él. No te preocupes, dijo Sol, con una confianza que no sentía. Te ayudaré. No estarás solo por mucho tiempo. El perro lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. El resto del día, Sol y Max se hicieron amigos. Sol le contó a Max sobre Sombra, sobre su viaje, sobre sus miedos y sus esperanzas. Max, a su vez, le contó a Sol sobre la vida en el jardín, sobre las ardillas que se burlaban de él desde los árboles, sobre los gatos que se metían en el jardín por la noche. Los dos perros, uno grande y fuerte, el otro pequeño y valiente, formaron una conexión inesperada, una amistad nacida de la soledad. El sol comenzó a descender, y el cielo se tiñó de un color naranja y morado. El sonido de un auto rompió el silencio. Los dueños de Max, una pareja, habían regresado. Max se puso tenso, y el gruñido que había desaparecido de su garganta regresó. Tienen que irse. Rápido, le susurró Max a Sol. Se van a enojar si te ven. Sol, asustado, se escondió detrás de un arbusto, pero fue demasiado tarde. La mujer, que se presentó como Clara, ya lo había visto. Clara, al ver al pequeño cachorro, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sol se puso a temblar. No sabía si la mujer era buena o mala. Max, al ver el miedo de Sol,
se interpuso entre él y la mujer, y comenzó a ladrar, un ladrido que no era de enojo, sino de advertencia. La mujer, al ver la reacción de Max, se detuvo en seco. Su esposo, que la había estado observando, se acercó. La mujer miró a Sol, luego a Max, y una sonrisa se formó en su rostro. «No te preocupes», le susurró a Sol. «No te haremos daño». Y con esa promesa, la mujer se acercó, extendiendo su mano para tocar al pequeño cachorro. La mano, suave y cálida, se acercó a la cabeza de Sol, y el cachorro, con el corazón latiendo con fuerza, no supo si debía confiar en ella o si debía huir. La mano de Clara se extendió, una ofrenda de paz en medio de la tensión. Sol, asustado pero exhausto, sintió que su cuerpo, a pesar de sus temblores, se relajaba. El calor de la mano de la mujer era suave y reconfortante. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, la mujer se estaba arrodillando. «No te preocupes, pequeño. Estás a salvo», susurró Clara con una voz suave, su mirada llena de compasión. Max, el perro guardián, se había quedado en silencio, su cuerpo tenso, pero sus ojos observando a la mujer. No ladró, no gruñó. Solo observó. El esposo de Clara, un hombre de rostro amable, se acercó con un tazón de agua. «Parece que ha viajado mucho», dijo el hombre, su voz era calmada. Sol, sediento y hambriento, bebió el agua con avidez. El agua fría le pareció la cosa más deliciosa que había probado. Cuando terminó, Clara lo levantó con cuidado, su cuerpo, aunque cubierto de lodo, era suave en sus brazos. Sol, que nunca antes había sido cargado por un humano, sintió una mezcla de miedo y una calidez que no había sentido desde que se había separado de Sombra. La mujer lo llevó a la casa. La casa era grande y olía a comida. Un olor que le hizo ronronear el estómago. El esposo de Clara, al ver a Sol, sonrió. «Vamos a darle un baño, y luego comerá algo». El baño fue una experiencia extraña para Sol. El agua caliente, el jabón con aroma a lavanda y las manos suaves de la mujer, que limpiaban el lodo de su pelaje, eran algo que nunca había experimentado. Por un momento, olvidó la cantera, el río, la búsqueda de su hermana. Solo estaba él, en los brazos de una mujer que lo cuidaba. Cuando salió del baño, su pelaje era suave y limpio. La mujer le dio de comer un tazón de comida para perros, y Sol, hambriento, devoró cada bocado. Después de su cena, Sol, agotado, se acostó en una alfombra suave y se durmió. Soñó con Sombra, con el río, y con el rostro amable de la mujer. Soñó con un hogar. Cuando se despertó, la mañana ya había comenzado. El sol entraba por la ventana, llenando la habitación de luz. Se sintió renovado, su cuerpo, que ayer estaba adolorido, ahora se sentía ligero. Un olor a tocino y café llenó la casa. Se levantó y fue a la cocina. Clara y su esposo estaban sentados en la mesa. Clara, al verlo, sonrió. «Buenos días, pequeño», dijo Clara, con una voz suave. El esposo de Clara, con una sonrisa, le puso un poco de tocino en un plato para perros. Sol, que nunca había probado tocino antes, lo devoró. Después de su desayuno, Sol se sintió lleno y feliz. Pero la felicidad duró poco. El recuerdo de Sombra, que se había desvanecido por un momento, regresó con fuerza. La sensación de culpa lo invadió. Se sentía como un traidor. Su hermana estaba ahí afuera, sola, y él estaba aquí, en una casa cálida, comiendo tocino. Tenía que encontrarla. Tenía que irse. Pero la idea de irse, de dejar el calor y la seguridad de la casa, lo aterrorizaba. Estaba atrapado entre el deseo de encontrar a su hermana y el deseo de quedarse en su nuevo hogar. La indecisión lo carcomía. Esa tarde, Clara y su esposo se sentaron en el jardín, observando a Sol. Sol, en su nuevo estado de limpieza y buen humor, estaba jugando con una pelota. Max, el perro guardián, lo observaba desde su cadena, con una mirada en sus ojos que Sol no podía descifrar. El perro no gruñía, no ladraba. Solo observaba. Sol, al ver la mirada de Max, sintió la culpa de nuevo. Max estaba solo.
Y él, Sol, un extraño, estaba recibiendo toda la atención. Dejó la pelota y se acercó a Max. Max, al ver que se acercaba, se puso tenso. Sol, con su instinto de cachorro, le lamió la nariz. Max, sorprendido por el gesto, se relajó. Sol se acostó a su lado, y por un momento, los dos perros, uno encadenado, el otro libre, compartieron un momento de paz. Clara, al ver la escena, sonrió. «Mira eso», le susurró a su esposo. «Max se ha encariñado con él». El esposo de Clara asintió, su rostro lleno de asombro. Max nunca ha hecho eso con nadie. Siempre ha sido un solitario. Los dos humanos observaron a los dos perros. Sol, el cachorro que buscaba a su hermana, había encontrado un hogar. Y Max, el perro guardián, el solitario, había encontrado un amigo. Pero su felicidad fue interrumpida por la conversación de los dos humanos. «¿Qué vamos a hacer con él?», preguntó el esposo de Clara. «No podemos quedárnoslo. No tenemos espacio para dos perros». Clara suspiró. «Lo sé. Pero no podemos dejarlo solo. Es tan pequeño. No durará mucho en el bosque». El hombre asintió. «Lo pondremos en adopción. Encontraremos una familia para él». Sol, que había estado escuchando, sintió que su corazón se rompía. Encontrarán una familia para él. Eso significaba que no sería su familia. Lo usarán y luego lo tirarán. La advertencia de Ada resonó en su mente. No confíes en nadie. Sol se levantó, se alejó de Max y se escondió detrás de un arbusto. El miedo lo invadió. Había estado a punto de quedarse, a punto de renunciar a su búsqueda por el calor de un hogar. Pero el mundo de los humanos era una trampa. Los humanos te dan comida, te dan calor, te dan un nombre, y luego te abandonan. Sol sabía que tenía que irse. Pero cuando intentó salir del jardín, se dio cuenta de que la cerca era demasiado alta. Estaba atrapado, de nuevo. La conversación de los humanos continuó. «Hay un refugio para animales en la ciudad», dijo el hombre. «Podríamos llevarlo allí». Clara, con una mirada de tristeza, asintió. «Sí. Es la mejor opción». Sol sintió un nudo en la garganta. ¿Un refugio? ¿Qué era eso? El pensamiento de estar en una jaula, solo, esperando que alguien lo adoptara, lo aterrorizaba. Tenía que escapar. Tenía que encontrar a su hermana. Tenía que seguir la promesa que se habían hecho. Pero, ¿cómo? Mientras se escondía detrás del arbusto, Sol escuchó a Clara decir algo. «Max, ven aquí, cariño». Max, con una mirada de tristeza, obedeció. El hombre se acercó a Max y le dio unas palmaditas en la cabeza. Max, aunque le gustaba la atención, se sentía solo. Los humanos habían encontrado un sustituto para él. Un cachorro que sería adoptado. Un cachorro que sería amado. Max, por primera vez, se sintió celoso. Miró a Sol, que estaba temblando detrás del arbusto, y una idea brillante, se formó en su mente. Esa noche, cuando los humanos se durmieron, Max se acercó a la valla. Sol, que había estado esperando en la oscuridad, lo vio. Max le susurró, «No te vayas. Quédate aquí. Tienes un hogar». Sol, confundido, no entendió. «¿Por qué me dices eso?» «Escuché a tus dueños. Me van a llevar a un refugio». Max se rió, un sonido ronco y bajo. «Son tontos. No entienden nada. No quieren que te vayas. Pero tienen miedo de que yo me ponga celoso. Pero no lo estoy. Te necesitamos aquí». Sol, atónito, miró a Max. «Pero tu dueña», dijo Sol. Clara, que estaba observando desde la ventana, sonrió. «Creo que he encontrado la solución», le susurró a su esposo. «No vamos a darle en adopción». El hombre, confundido, la miró. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» Clara, con una sonrisa, lo miró. «Vamos a quedarnos con él. Y a Max le gustará».
Lo vi. Son amigos. Max necesita un amigo. Y este cachorro necesita un hogar. Y tiene a su hermana. Su nombre es Sombra. Y la encontraremos. La decisión de la mujer, una decisión tomada por el corazón, cambiaría las vidas de los 3 perros para siempre. Mientras Sombra se recuperaba de sus heridas, el tejón Boro, con su sabiduría ancestral, la alentaba a seguir adelante. La cachorra, aunque físicamente sanada, se sentía agotada y emocionalmente devastada por la distancia que la separaba de su hermano. El aullido de los perros salvajes resonaba en su memoria, un recordatorio constante de los peligros que acechaban en el bosque. Boro, al ver su tristeza, le enseñó a orientarse, a leer los rastros y a usar su olfato para encontrar un camino. No puedes depender siempre de la vista, pequeña, le decía el tejón, los ojos mienten. El olfato, nunca. Sombra, con el corazón roto pero con una voluntad de hierro, se dedicó a aprender. Olfateaba el aire, distinguía los olores de los animales, de las plantas, de la tierra mojada. Lentamente, pero con seguridad, se iba convirtiendo en una cazadora. El viaje fue largo y arduo. Sombra y Boro caminaron por días, cruzando arroyos, escalando colinas, y esquivando los peligros del bosque. En el camino, Sombra tuvo que enfrentarse a desafíos que la harían crecer. En una ocasión, se encontraron con un río de lodo, un obstáculo que parecía insuperable. Boro, con su experiencia, le explicó cómo cruzarlo. No te rindas, pequeña. La paciencia es la clave. El lodo te atrapará si intentas apresurarte. Sombra, siguiendo sus instrucciones, cruzó el río lentamente, su cuerpo cubierto de lodo, pero su voluntad intacta. Cada obstáculo superado la hacía más fuerte, más valiente. Una tarde, mientras se dirigían a un lugar seguro, Sombra escuchó un sonido extraño. Era un chirrido agudo, que venía de las ramas de un árbol. Levantó la cabeza y vio un grupo de ardillas, con la cabeza gacha, observándola con curiosidad. Boro, al verlas, se tensó. Los tejones y las ardillas no se llevaban bien, pero Sombra, con su curiosidad innata, se acercó a ellas. Hola, le dijo Sombra, con una voz suave. Las ardillas, sorprendidas por la amabilidad de la cachorra, bajaron del árbol. Una de ellas, la más grande, se presentó como Rila. Sombra le contó su historia, la historia de su hermano, de su separación, y de su desesperada búsqueda. Rila, conmovida por la historia de Sombra, decidió ayudarla. Podemos ayudarte a encontrarlo, le dijo Rila a Sombra. Las ardillas vemos todo. Y oímos todo. Sombra, llena de esperanza, les contó sobre su hermano, un perro de pelaje claro, con una mancha en el lomo. Rila, y el resto de las ardillas, se dispersaron, y Sombra y Boro se quedaron esperando. Después de lo que parecieron horas, Rila regresó, con un brillo en sus ojos. Lo encontramos, le dijo a Sombra. Hay una casa, en las afueras del bosque. Hay un perro grande y un cachorro, del que hablabas. Y, hay humanos. 2 de ellos. Sombra sintió un nudo en la garganta. ¿Su hermano estaba con humanos? El corazón se le rompió. ¿Se había olvidado de ella? El pensamiento la consumió. Rila, al ver su tristeza, le entregó una pequeña nota, una hoja de papel doblada que tenía un pequeño dibujo en ella. Sombra, sin entender, la miró. Rila, con una voz suave, le explicó. Unas ardillas amigas lo encontraron. Tu hermano, el cachorro, les dio esto para que lo llevaran al bosque, esperando que te encontraran. No quería que te fueras lejos. Sombra, con el corazón en la mano, desdobló la nota. En ella, había un pequeño dibujo de 2 cachorros, uno claro y uno oscuro, junto con una gran roca. Y debajo, unas iniciales, MS. Sombra, confundida, preguntó a Rila. ¿Qué significa esto? Rila sonrió. Max y Sol. Es un mensaje para ti. Él está pensando en ti. Y te está esperando. Sombra, llena de una nueva esperanza, le agradeció a Rila y a sus amigas. Boro, que había estado observando en silencio, se acercó.
La amistad es algo raro, pequeña. A veces, las personas que menos esperas son las que más te ayudan. Sombra, conmovida por las palabras de Boro, lo abrazó. El tejón, al principio, se sintió incómodo, pero luego, se relajó. El acto de bondad, algo que no había experimentado en años, lo conmovió. Sombra se dio la vuelta y se preparó para irse, para ir a la casa de los humanos, para encontrar a su hermano. Pero Rila, con una mirada de preocupación en sus ojos, la detuvo. «Hay algo más», le dijo Rila. «El rastro de tu hermano se dirige a una carretera muy transitada. Él lo sabe, y ha dejado un camino para ti, pero es muy peligroso. Ten cuidado, Sombra». La advertencia de Rila hizo que Sombra se pusiera nerviosa. La carretera. El lugar más peligroso para un animal. Pero la nota de sol, el dibujo de los dos cachorros, era un recordatorio de que él estaba pensando en ella, y eso era lo único que importaba. Miró a Boro, que asintió con una mirada de aliento. No la iba a abandonar. Iba a seguirla, para asegurarse de que estuviera bien. Sombra, con la nota en la boca, comenzó a caminar. El camino se volvió más difícil. El bosque dio paso a un sendero de tierra, y el olor de los autos y el humo llenó el aire. Sombra se puso nerviosa, pero siguió adelante. Vio el rastro de sol, un rastro de patas pequeñas y un olor familiar. El rastro la llevó a una carretera. La carretera, que era un río de metal y ruido, la aterrorizó. Los autos pasaban a una velocidad vertiginosa, un torbellino de luces y sonidos. Sombra se detuvo en seco. El miedo la paralizó. Boro, que la había estado siguiendo en silencio, se detuvo a su lado. El tejón, que no había mostrado miedo a nada, ahora parecía aterrorizado. «No podemos cruzar», le susurró Boro. «Es demasiado peligroso». Sombra, con las lágrimas en los ojos, miró el otro lado de la carretera. Podía ver la casa, la cerca, el patio trasero. Estaba tan cerca, y a la vez, tan lejos. El aullido del tejón, un sonido que le dio valor, la animó a seguir adelante. Era un aullido de ánimo, de que no se rindiera. No podía rendirse. No ahora. No después de todo lo que había pasado. Sombra, con un suspiro de resignación, se preparó para cruzar. Boro le dijo que siguiera su ejemplo, que esperara que no hubiera autos. Con un último vistazo, Sombra, con su corazón latiendo con fuerza, se lanzó a la carretera. El sonido de un claxon, el grito de un neumático, la luz de los faros que se acercaban rápidamente, la aterrorizaron. Sombra, en medio de la carretera, miró hacia el frente, hacia la casa de sol. Y entonces, justo cuando parecía que iba a ser atropellada, Boro se interpuso en el camino, y con un gruñido, la empujó hacia el otro lado. El sonido de un claxon, el chillido de los neumáticos y el impacto de un auto resonaron en el aire. Sombra, al otro lado de la carretera, miró a Boro. Su cuerpo, aunque adolorido, estaba a salvo. Pero Boro, su amigo, su guía, estaba en la carretera. Sombra, con el corazón en la mano, miró a Boro, y supo que él había salvado su vida. Su acto de heroísmo, un acto de amor incondicional, la dejó sin palabras. Pero Sombra no se dio cuenta de que lo que había pasado era parte de la trampa. Una trampa que la manada de perros salvajes, que había estado observándola desde la distancia, había preparado para ella. Y la trampa se había cerrado. El aullido del tejón Boro, un lamento desgarrador que resonó en el aire, se mezcló con el chirrido de los neumáticos de un auto que se detuvo bruscamente. Sombra, en la otra orilla de la carretera, miró con horror. El tejón, su guía y protector, yacía en el asfalto, inmóvil. Un grito de dolor y desesperación se le ahogó en la garganta. Quiso correr hacia él, pero un claxon ensordecedor la hizo retroceder. Un hombre salió del auto, su rostro pálido, sus manos temblorosas. Miró al tejón, y luego a Sombra. «Lo siento», susurró el hombre, su voz era un susurro ahogado. «No lo vi». El hombre, con el rostro lleno de dolor, se acercó al tejón. Sombra, en su dolor, se dio la vuelta y corrió, se adentró en el bosque,
su corazón latiendo con fuerza. Había perdido a su amigo, y la culpa la consumía. Corrió sin rumbo, su mente, un torbellino de emociones. La nota de sol, el dibujo de los dos cachorros, se había caído en algún lugar de la carretera. No importaba. El rastro de sol, el olor a su hermano, era lo único que importaba. Corrió por lo que parecieron horas, el bosque se volvía más oscuro a cada paso. El sol comenzó a descender, y el frío de la noche se acercó. Sombra se detuvo, exhausta, su cuerpo temblando. Había perdido a su amigo, y ahora estaba sola, de nuevo. Se acurrucó debajo de un arbusto, su cuerpo temblando de frío y dolor. Las lágrimas, calientes y saladas, le corrieron por el rostro. Se sentía sola. Completamente sola. Pero entonces, un olor a perro, llenó el aire. No era el olor de su hermano. Era un olor desconocido. Un olor a peligro. Levantó la cabeza, asustada, y vio una silueta en la oscuridad. El corazón se le detuvo. La silueta, que se movía con una lentitud cautelosa, se acercó, y Sombra, con el cuerpo tenso, se preparó para lo peor. La figura se detuvo a unos metros de ella, y Sombra, con la ayuda de la tenue luz de la luna, pudo distinguir sus rasgos. Era un perro grande, con un pelaje desaliñado y una mirada feroz en sus ojos. El perro, que se presentó como lobo, emitió un gruñido bajo y profundo. ¿Qué haces aquí, pequeña? La voz era áspera y llena de hostilidad. Este es mi territorio. Y no me gusta compartir. Sombra, con el cuerpo temblando, no respondió. Solo podía mirarlo, con los ojos llenos de miedo. Lobo se acercó un poco más, olfateándola con cautela. Hueles a perro de granja. Eres un traidor. Te metiste en mi territorio. Lobo, con una ferocidad que Sombra no había visto antes, la miró. Te voy a enseñar a no entrar en mi territorio. Lobo se lanzó hacia ella, con los dientes descubiertos. Sombra, en un momento de pánico, se levantó y corrió. Lobo la persiguió, sus patas moviéndose con una agilidad increíble a través de la maleza. El bosque se convirtió en un campo de batalla. Sombra, pequeña y ágil, se metió debajo de un árbol, pero Lobo, más grande, la rodeó. Sombra se movió hacia una roca, pero Lobo, con un ladrido ensordecedor, se interpuso en su camino. Sombra, sin salida, se acurrucó, su cuerpo temblando. Lobo se detuvo, su respiración era pesada. Sombra se escondió detrás de un barril de basura, su cuerpo temblando. Lobo se acercó, su mirada fija en el barril. Sombra cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero Lobo no la atacó. En vez de eso, se sentó. No puedes huir, pequeño, dijo Lobo. Estoy encadenado. Sombra, confundida, se asomó por detrás del barril. Vio una gruesa cadena de metal que sujetaba a Lobo a un poste. El perro, a pesar de su tamaño y su fuerza, era un prisionero. Lobo soltó un suspiro, un sonido de resignación y tristeza. Mis dueños, me tienen aquí para que cuide la casa. Para que ladre y asuste a los intrusos. Pero nunca me sueltan. Estoy solo. Siempre estoy solo. La amargura en su voz era palpable. Así que me desquito con cualquier cosa que se meta aquí. Te vi correr. Te vi asustado. Me recordó a mí cuando era un cachorro. Sombra, sintiendo lástima por el perro, se acercó. No estoy solo, dijo Sombra, con una voz temblorosa. Tengo a mi hermano. Y la voy a encontrar. La mención de su hermano hizo que Lobo levantara una ceja. Una hermana, eso es un lujo que no todos tenemos. Lobo le contó a Sombra su historia. Había sido un cachorro en una camada grande, pero sus hermanos habían sido adoptados. Él, el más grande y ruidoso, fue dejado en el refugio. Y luego, lo adoptaron para que fuera un perro guardián. Su vida era una de soledad y frustración. Su agresividad no era algo natural. Era una mezcla de aburrimiento, soledad y un deseo desesperado de compañía. Tú tienes a alguien que te espera. Tienes un hogar al que volver,
dijo Lobo, con un tono de envidia. Yo solo tengo esta cadena. Sombra se sintió mal por Lobo. El perro, a pesar de su tamaño, parecía más pequeño y más vulnerable que ella. No te preocupes, dijo Sombra, con una confianza que no sentía. Te ayudaré. No estarás solo por mucho tiempo. El perro lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. El resto de la noche, Sombra y Lobo se hicieron amigos. Sombra le contó a Lobo sobre Sol, sobre su viaje, sobre sus miedos y sus esperanzas. Lobo, a su vez, le contó a Sombra sobre la vida en el jardín, sobre las ardillas que se burlaban de él desde los árboles, sobre los gatos que se metían en el jardín por la noche. Los dos perros, uno grande y fuerte, el otro pequeño y valiente, formaron una conexión inesperada, una amistad nacida de la soledad. El sol comenzó a descender, y el cielo se tiñó de un color naranja y morado. El sonido de un auto rompió el silencio. Los dueños de Lobo, una pareja, habían regresado. Lobo se puso tenso, y el gruñido que había desaparecido de su garganta regresó. Tienen que irse. Rápido, le susurró Lobo a Sombra. Se van a enojar si te ven. Sombra, asustada, se escondió detrás de un arbusto, pero fue demasiado tarde. La mujer, que se presentó como Clara, ya lo había visto. Clara, al ver al pequeño cachorro, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sombra se puso a temblar. No sabía si la mujer era buena o mala. Lobo, al ver el miedo de Sombra, se interpuso entre él y la mujer, y comenzó a ladrar, un ladrido que no era de enojo, sino de advertencia. La mujer, al ver la reacción de Lobo, se detuvo en seco. Su esposo, que la había estado observando, se acercó. La mujer miró a Sombra, luego a Lobo, y una sonrisa se formó en su rostro. No te preocupes, le susurró a Sombra. No te haremos daño. Y con esa promesa, la mujer se acercó, extendiendo su mano para tocar al pequeño cachorro. La mano, suave y cálida, se acercó a la cabeza de Sombra, y el cachorro, con el corazón latiendo con fuerza, no supo si debía confiar en ella o si debía huir. Clara se arrodilló, su mano extendida en una oferta de paz. Sombra, asustada, se acurrucó detrás de Lobo, su pequeño cuerpo temblando. Lobo, por su parte, se mantuvo firme, su cuerpo tenso, pero el gruñido en su garganta se había apagado. Miró a la mujer, y luego a Sombra, y una nueva emoción, la de la protección, llenó sus ojos. No le haremos daño, dijo Clara, su voz era un susurro tranquilizador. Sombra, vacilante, levantó la cabeza y miró a la mujer. Su rostro era amable, sus ojos, llenos de compasión. Y en sus manos, Sombra pudo ver algo. Un rastro de suciedad, un rastro de lodo, el rastro de la historia que los había llevado allí. El esposo de Clara, un hombre de rostro amable, se acercó con un tazón de agua. Parece que ha viajado mucho, dijo el hombre, su voz era calmada. Sombra, sedienta y hambrienta, bebió el agua con avidez. El agua fría le pareció la cosa más deliciosa que había probado. Cuando terminó, Clara la levantó con cuidado, su cuerpo, aunque cubierto de lodo, era suave en sus brazos. Sombra, que nunca antes había sido cargada por un humano, sintió una mezcla de miedo y una calidez que no había sentido desde que se había separado de Sol. La mujer la llevó a la casa. La casa era grande y olía a comida. Un olor que le hizo ronronear el estómago. El esposo de Clara, al ver a Sombra, sonrió. Vamos a darle un baño, y luego comerá algo. El baño fue una experiencia extraña para Sombra. El agua caliente, el jabón con aroma a lavanda y las manos suaves de la mujer, que limpiaban el lodo de su pelaje, eran algo que nunca había experimentado. Por un momento, olvidó el bosque, el río, la pérdida de Boro y la búsqueda de su hermano. Solo estaba ella, en los brazos de una mujer que la cuidaba. Cuando salió del baño, su pelaje era suave y limpio. La mujer le dio de comer un tazón de comida para perros, y Sombra, hambrienta, devoró cada bocado. Después de su cena, Sombra, agotada, se acostó en una alfombra suave y se durmió. Soñó con Sol, con Boro, y con el rostro amable de la mujer. Soñó con un hogar. Cuando se despertó,
la mañana ya había comenzado. El sol entraba por la ventana, llenando la habitación de luz. Se sintió renovada, su cuerpo, que ayer estaba adolorido, ahora se sentía ligero. Un olor a tocino y café llenó la casa. Se levantó y fue a la cocina. Clara y su esposo estaban sentados en la mesa. Clara, al verla, sonrió. «Buenos días, pequeña», dijo Clara, con una voz suave. El esposo de Clara, con una sonrisa, le puso un poco de tocino en un plato para perros. Sombra, que nunca había probado tocino antes, lo devoró. Después de su desayuno, Sombra se sintió llena y feliz. Pero la felicidad duró poco. El recuerdo de Sol, que se había desvanecido por un momento, regresó con fuerza. La sensación de culpa la invadió. Se sentía como una traidora. Su hermano estaba ahí afuera, solo, y ella estaba aquí, en una casa cálida, comiendo tocino. Tenía que encontrarlo. Tenía que irse. Pero la idea de irse, de dejar el calor y la seguridad de la casa, la aterrorizaba. Estaba atrapada entre el deseo de encontrar a su hermano y el deseo de quedarse en su nuevo hogar. La indecisión la carcomía. Esa tarde, Clara y su esposo se sentaron en el jardín, observando a Sombra. Sombra, en su nuevo estado de limpieza y buen humor, estaba jugando con una pelota. Lobo, el perro guardián, la observaba desde su cadena, con una mirada en sus ojos que Sombra no podía descifrar. El perro no gruñía, no ladraba. Solo observaba. Sombra, al ver la mirada de Lobo, sintió la culpa de nuevo. Lobo estaba solo. Y ella, Sombra, una extraña, estaba recibiendo toda la atención. Dejó la pelota y se acercó a Lobo. Lobo, al ver que se acercaba, se puso tenso. Sombra, con su instinto de cachorro, le lamió la nariz. Lobo, sorprendido por el gesto, se relajó. Sombra se acostó a su lado, y por un momento, los dos perros, uno encadenado, el otro libre, compartieron un momento de paz. Clara, al ver la escena, sonrió. «Mira eso», le susurró a su esposo. «Lobo, se ha encariñado con ella». El esposo de Clara asintió, su rostro lleno de asombro. Lobo nunca ha hecho eso con nadie. Siempre ha sido un solitario. Los dos humanos observaron a los dos perros. Sombra, la cachorra que buscaba a su hermano, había encontrado un hogar. Y Lobo, el perro guardián, el solitario, había encontrado un amigo. Pero su felicidad fue interrumpida por la conversación de los dos humanos. «¿Qué vamos a hacer con ella?», preguntó el esposo de Clara. «No podemos quedárnosla. No tenemos espacio para dos perros». Clara suspiró. «Lo sé. Pero no podemos dejarla sola. Es tan pequeña. No durará mucho en el bosque». El hombre asintió. «Lo pondremos en adopción. Encontraremos una familia para ella». Sombra, que había estado escuchando, sintió que su corazón se rompía. Encontrarán una familia para ella. Eso significaba que no sería su familia. La usarán y luego la tirarán. La advertencia de Boro resonó en su mente. «No confíes en nadie». Sombra se levantó, se alejó del lobo y se escondió detrás de un arbusto. El miedo la invadió. Había estado a punto de quedarse, a punto de renunciar a su búsqueda por el calor de un hogar. Pero el mundo de los humanos era una trampa. Los humanos te dan comida, te dan calor, te dan un nombre, y luego te abandonan. Sombra sabía que tenía que irse. Pero cuando intentó salir del jardín, se dio cuenta de que la cerca era demasiado alta. Estaba atrapada, de nuevo. La conversación de los humanos continuó. «Hay un refugio para animales en la ciudad», dijo el hombre. «Podríamos llevarla allí». Clara, con una mirada de tristeza, asintió. «Sí. Es la mejor opción». Sombra sintió un nudo en la garganta. ¿Un refugio? ¿Qué era eso? El pensamiento de estar en una jaula, sola, esperando que alguien la adoptara, la aterrorizaba. Tenía que escapar. Tenía que encontrar a su hermano. Tenía que seguir la promesa que se habían hecho.
Pero, ¿cómo? Mientras se escondía detrás del arbusto, Sombra escuchó a Clara decir algo. Lobo, ven aquí, cariño. Lobo, con una mirada de tristeza, obedeció. El hombre se acercó al lobo y le dio unas palmaditas en la cabeza. Lobo, aunque le gustaba la atención, se sentía solo. Los humanos habían encontrado un sustituto para él. Un cachorro que sería adoptado. Un cachorro que sería amado. Lobo, por primera vez, se sintió celoso. Miró a Sombra, que estaba temblando detrás del arbusto, y una idea brillante, se formó en su mente. Esa noche, cuando los humanos se durmieron, Lobo se acercó a la valla. Sombra, que había estado esperando en la oscuridad, lo vio. Lobo le susurró, no te vayas. Quédate aquí. Tienes un hogar. Sombra, confundida, no entendió. ¿Por qué me dices eso? Escuché a tus dueños. Me van a llevar a un refugio. Lobo se rió, un sonido ronco y bajo. Son tontos. No entienden nada. No quieren que te vayas. Pero tienen miedo de que yo me ponga celoso. Pero no lo estoy. Te necesitamos aquí. Sombra, atónita, miró al lobo. ¿Pero tu dueña? Clara, que estaba observando desde la ventana, sonrió. Creo que he encontrado la solución, le susurró a su esposo. No vamos a darle en adopción. El hombre, confundido, la miró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Clara, con una sonrisa, lo miró. Vamos a quedarnos con ella. Y al lobo le gustará. Lo vi. Son amigos. Lobo necesita un amigo. Y esta cachorra, necesita un hogar. Y tiene a su hermano. Su nombre es Sol. Y lo encontraremos. La decisión de la mujer, una decisión tomada por el corazón, cambiaría las vidas de los 3 perros para siempre. El olor a tierra mojada, a pelaje de perro y a la familiar calidez de la amistad llenó el aire. Sombra se había curado de sus heridas en la casa de Clara, pero el peso de la culpa y la desesperación no la abandonaban. La casa era un paraíso de comodidades, un refugio seguro que la tentaba a olvidar su promesa, pero el recuerdo de Sol, de su hermano, era un fuego que ardía en su corazón. Lobo, el perro guardián, se había convertido en su amigo. Le había contado a Sombra sobre el otro cachorro que había estado en la casa, un cachorro de pelaje claro que había dejado un olor a esperanza. Un olor que le decía a Sombra que su hermano estaba cerca. Un día, mientras Clara y su esposo estaban fuera, Sombra y Lobo decidieron actuar. Lobo, con la ayuda de Sombra, logró romper el candado de su cadena, y por primera vez en años, el perro guardián se sintió libre. Su cuerpo, aunque viejo, se movía con una ligereza que había olvidado. Sombra, en la puerta de la casa, lo miró con una sonrisa. Vamos, Lobo. Tenemos que encontrar a mi hermano. Lobo asintió, su mirada llena de determinación. Juntos, salieron de la casa y se adentraron en el bosque. El viaje fue largo y difícil. Lobo, aunque libre, se sentía desorientado. El mundo más allá del jardín era un laberinto de olores, sonidos y peligros. Pero Sombra, que se había acostumbrado a la vida en el bosque con Boro, se había convertido en su guía. Le enseñó a seguir el rastro de Sol, a leer los signos de la naturaleza, a evitar a los aulladores. La amistad de los 2 perros se hizo más fuerte. Lobo, que había vivido su vida en la amargura y la soledad, encontró en Sombra un propósito, un amigo. Después de lo que parecieron días, el rastro de Sol los llevó a un lugar familiar. Sombra lo reconoció de inmediato. Era la cantera. Un lugar de rocas, de máquinas oxidadas, de peligro. Sombra se puso nerviosa. Había estado en ese lugar antes, y no quería volver. Pero el rastro de su hermano la obligó a seguir. Se adentraron en la cantera, sus patas resbalando en las rocas. Un olor a perro, llenó el aire. No era el olor de su hermano. Era el olor de alguien más. Sombra y Lobo se detuvieron. Una figura de pelaje claro se movía entre las rocas. Era una perra vieja, con una pata lastimada.
Era Ada, la perra solitaria. Ada, al ver a Sombra, se acercó, su mirada llena de sorpresa. «Tú», susurró Ada. «Pensé que el bosque te había tragado». Sombra, feliz de verla, le contó sobre el lobo, sobre su viaje y sobre la búsqueda de su hermano. Ada, conmovida por la historia, los guió a través de la cantera. Les mostró el túnel que pasaba por debajo del río, el mismo que le había mostrado a Sol. «Tu hermano lo cruzó», dijo Ada. «Ahora es tu turno». Sombra y Lobo se adentraron en la oscuridad del túnel. El agua fría, el olor a óxido, la claustrofobia, todo regresó a Sombra. Pero esta vez, no estaba sola. Lobo, con su tamaño y su fuerza, la guió a través del túnel. El perro, que había vivido su vida en la oscuridad, no tenía miedo. Con su guía, Sombra se sintió segura. El túnel finalmente se abrió, y Sombra y Lobo salieron a un pequeño claro. Un claro que Sombra no reconoció. Un olor a tocino y a café, llenó el aire. Un olor a hogar. Sombra se puso tensa. Era el olor de la casa de Clara. La casa de donde habían escapado. ¿Cómo era posible? Lobo se acercó a Sombra, su mirada llena de confusión. «¿Qué está pasando?», susurró Lobo. Sombra, con el corazón en la mano, lo miró. «Estamos de vuelta», susurró Sombra. Estaban de vuelta en la casa de Clara. El rastro de Sol los había llevado de vuelta al lugar donde su aventura había comenzado. Sombra, con un nudo en la garganta, se acercó a la cerca. Miró al patio, y lo vio. El perro. Sol. Estaba jugando con una pelota. Su pelaje, que antes era sucio y desordenado, ahora era limpio y brillante. Estaba feliz. Se veía feliz. El corazón de Sombra se rompió. Se había olvidado de ella. Había encontrado un nuevo hogar, una nueva familia. La promesa que se habían hecho, la promesa de no separarse, se había roto. El dolor de la traición era abrumador. Sombra, con las lágrimas en los ojos, se alejó de la cerca. Lobo, al ver su dolor, se acercó a ella. «No te rindas», le susurró Lobo. «Tal vez él no se ha olvidado de ti. Tal vez tiene una razón». Pero Sombra no lo escuchó. Corrió, su mente un torbellino de emociones. Corrió sin rumbo, su corazón roto. Se había arriesgado a todo para encontrar a su hermano, solo para descubrir que él la había abandonado. Se adentró en el bosque, su cuerpo moviéndose con un dolor que no había sentido antes. La luna se elevó, y el bosque se volvió más oscuro. Sombra, exhausta, se detuvo. Y en la oscuridad, vio una figura. No era un perro. No era un tejón. Era un animal. Un animal que Sombra no reconoció. El animal, con una mirada en sus ojos que Sombra no pudo descifrar, se acercó a ella. Sombra se preparó para lo peor. El animal, con una voz ronca y áspera, le habló. «¿Qué haces aquí, pequeña? Este es mi territorio. Y no me gusta compartir». Sombra, sin fuerzas para luchar, se acurrucó, su cuerpo temblando. El animal, que se presentó como el guardián, un zorro territorial, la miró con una mirada astuta. «Hueles a perro de granja», le dijo el guardián. «Eres una traidora. Te metiste en mi territorio». El guardián, con una ferocidad que Sombra no había visto antes, la miró. «Te voy a enseñar a no entrar en mi territorio». El guardián se lanzó hacia ella, con los dientes descubiertos. La pelea era inminente. El guardián se abalanzó sobre ella, un torbellino de dientes y garras. Sombra, que no había peleado en su vida, se acurrucó, su cuerpo temblando. Y en ese momento, una figura que Sombra reconoció, se interpuso entre ella y el guardián. El aullido de su hermano, Sol, resonó en el aire. Él no la había abandonado. Había regresado por ella. La reunión, que Sombra había esperado por tanto tiempo, había llegado, pero no de la forma en que ella había imaginado. Sombra se detuvo en seco, el corazón latiendo con una fuerza que le hacía doler el pecho.
La figura que se interponía entre ella y el zorro era inconfundible. El pelaje dorado, la mancha en el lomo, los ojos llenos de una determinación que solo ella reconocía. Era Sol. Él no la había abandonado. El alivio la invadió, un torrente de emociones que se mezcló con el miedo. El zorro, el guardián, un animal conocido por su ferocidad y su territorialidad, gruñó, su cuerpo tenso, listo para la batalla. No te acerques, advirtió Sol, su voz, aunque un susurro, era firme. Déjala en paz. Ella es mi hermana. El guardián se rió, un sonido agudo y lleno de burla. Tu hermana. Un perro de granja, en mi territorio. La voy a desollar. El zorro se lanzó hacia Sol, pero el cachorro, con una agilidad que sorprendió a Sombra, lo esquivó. Sol, que había crecido y se había fortalecido en la casa de Clara, se movió con una rapidez que el zorro no esperaba. La pelea fue rápida y brutal. El zorro, con su experiencia, intentó morder a Sol, pero el cachorro, que había aprendido a defenderse con Max, esquivó sus ataques y, con un movimiento rápido, lo derribó. El zorro, sorprendido por la fuerza de Sol, se levantó, su cola entre las patas. Había subestimado al cachorro. Se alejó, su orgullo herido, su reputación, destrozada. Sol, exhausto, se acercó a Sombra. Estás a salvo, susurró Sol, su voz temblorosa. Sombra, con las lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por un momento, no hubo palabras. Solo el reencuentro de dos almas que se habían buscado por un largo tiempo. Se sentaron, sus cuerpos temblando de alivio y cansancio. Sol le contó a Sombra su historia. Le habló de Ada, de la perra solitaria, de la casa de Clara, de su amistad con Max. Los humanos, son buenos, Sombra. Nos cuidaron. Pero tenía que encontrarte. No podía dejarte sola. Sombra, con el corazón roto por la culpa, le contó su historia. Le habló de Boro, del tejón, del lobo, del perro guardián, y de su miedo a ser abandonada. Pensé que me habías olvidado. Pensé que habías encontrado un nuevo hogar. Sol, con una mirada de tristeza en sus ojos, le aseguró que nunca la olvidaría. La promesa que se habían hecho, la promesa de no separarse, seguía en pie. Los dos cachorros, agotados pero felices, se quedaron dormidos. Soñaron con su hogar, con su madre, con el río, y con un futuro que parecía más brillante que nunca. Cuando se despertaron, la mañana ya había comenzado. Los pájaros cantaban, el sol se alzaba, y el mundo, que había sido un lugar oscuro y peligroso, ahora parecía lleno de esperanza. Se miraron el uno al otro, y un entendimiento tácito se formó entre ellos. Tenían que regresar. No a la casa de Clara, ni a la casa de la granja. Tenían que regresar a su hogar. Tenían que encontrar a su madre. Y con esa determinación, comenzaron a caminar. El camino fue largo, pero esta vez, no estaban solos. El miedo, que los había consumido por tanto tiempo, se había desvanecido. El amor, la lealtad y la amistad, que habían encontrado en el camino, eran su escudo. Caminaron por días, cruzando ríos, escalando colinas, y esquivando los peligros. Sombra, con su agilidad, ayudaba a Sol a cruzar los arroyos. Sol, con su fuerza, ayudaba a Sombra a escalar las colinas. Juntos, se sentían invencibles. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Sombra le contó a Sol sobre Boro, sobre la pérdida del tejón en la carretera, sobre su heroísmo. Sol, conmovido por la historia, le contó sobre Ada, la perra solitaria, sobre su sabiduría. Y en la oscuridad de la noche, se dieron cuenta de que no estaban solos. Que tenían una familia que no estaba unida por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, llegaron a su hogar. La granja, que había sido un lugar de paz y felicidad, ahora era un lugar de desolación. La inundación lo había destrozado todo. La casa estaba en ruinas, los árboles, caídos, y el río, un monstruo de color café, se había convertido en un arroyo tranquilo, pero las cicatrices de la tormenta eran visibles por todas partes. Los cachorros, con el corazón en la mano,
se adentraron en la granja. El olor a su madre, el olor que los había guiado durante tanto tiempo, ahora era un susurro en el viento. El miedo de que la hubieran perdido, de que su viaje hubiera sido en vano, los invadió. Se detuvieron en la puerta de lo que una vez fue su casa. El lugar estaba en ruinas, pero el olor a su madre era más fuerte. Sol se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Y entonces, vio algo. Un grupo de animales que reconoció, estaban reunidos en la puerta. Ada, la perra solitaria. Lobo, el perro guardián. El guardián, el zorro territorial. Y el tejón. Boro. Estaba vivo. Su pata estaba vendada, pero estaba vivo. Y a su lado, estaba su madre. Una perra vieja, con un pelaje gris y una mirada en sus ojos que Sol y Sombra reconocieron al instante. Su madre, que los había buscado sin descanso, había regresado. El reencuentro fue emotivo. Los dos cachorros corrieron hacia su madre, y el abrazo fue un torrente de emociones. Lágrimas de alegría, de alivio, de amor. Su madre los abrazó, sus ojos, llenos de felicidad. Los otros animales, con una mirada de admiración, los observaron. El guardián, el zorro, que se había encontrado con Sol, lo miró con respeto. «Has crecido», le dijo el guardián. «Eres un guerrero». Lobo, el perro guardián, miró a Sombra con una sonrisa. «Te lo dije», le susurró Lobo. «No te ibas a rendir». Y Boro, el tejón, el sabio, se acercó a Sombra. «Tu madre está a salvo», le susurró. «Tu viaje ha terminado. Has encontrado lo que buscabas». Y Sombra, con el corazón lleno de amor, abrazó al tejón. Su amigo, que había arriesgado su vida por ella, estaba a salvo. La familia que se había perdido, se había reunido. Pero no estaban solos. Ada, Lobo y el guardián se habían convertido en su familia. Su viaje, que había sido una historia de dolor y soledad, se había convertido en una historia de amor, lealtad y amistad. Habían perdido su hogar, pero habían encontrado algo más importante. Habían encontrado el amor de una familia. Y con esa realización, Sol, Sombra, Ada, Lobo, el guardián y Boro se quedaron dormidos, sus cuerpos juntos, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio de que a veces, para encontrar el camino de regreso, tienes que irte. Y a veces, para encontrar a tu familia, tienes que crearte una. El aullido, ahora un grito de guerra, resonó en el aire. La pelea era inminente. El perro agresivo, un pastor alemán de ojos feroces, se lanzó hacia Sombra. Sol, con un ladrido de advertencia, se interpuso entre ellos, pero el pastor, más grande y más fuerte, lo derribó. El zorro, el guardián, un animal conocido por su astucia, se acercó, sus ojos, llenos de un brillo de malicia. No iba a pelear, iba a esperar. A esperar a que los perros se hicieran daño, para poder aprovecharse de la situación. El pastor alemán, con una ferocidad que Sombra no había visto antes, se abalanzó sobre ella. Sombra, en un momento de pánico, se acurrucó, su cuerpo temblando. Pero justo cuando el pastor estaba a punto de morderla, un aullido de furia, llenó el aire. Lobo, el perro guardián, se había escapado de la casa de Clara y corría hacia ellos. La cadena que lo sujetaba a su poste estaba rota, un símbolo de su libertad. Lobo, con su tamaño y su fuerza, se lanzó contra el pastor, y la pelea comenzó. La pelea fue brutal. Lobo, que había vivido su vida en la soledad y la amargura, peleaba con una ferocidad que solo la rabia puede dar. El pastor alemán, un perro de pelea, respondió con una agresión que dejó al lobo con varias mordidas. Sol, al ver a su amigo en peligro, se unió a la pelea. El cachorro, con su agilidad, intentó morder las patas del pastor, pero el perro, con un gruñido, lo tiró al suelo. El guardián, el zorro, observaba desde la distancia, con una sonrisa en su rostro. La pelea estaba a su favor. Pero justo cuando parecía que la pelea estaba perdida, una figura que Sombra reconoció, se interpuso. Era Ada, la perra solitaria. Ada, con su pata lastimada,
se abalanzó sobre el pastor, mordiéndole la pata trasera. El pastor, sorprendido por el ataque, soltó al lobo. Lobo, que estaba en el suelo, se levantó, su cuerpo temblando. Ada, con un ladrido de advertencia, se interpuso entre los perros. «No te acerques», advirtió Ada. «O te las verás conmigo». El pastor, que había sido humillado por un perro viejo y herido, se alejó, su cola entre las patas. El pastor, en su huida, se encontró con una trampa que Clara y su esposo habían tendido para los perros salvajes, una trampa de la que no podía escapar. El zorro, el guardián, al ver que su plan había fallado, se alejó, su cola entre las patas. Lobo, el perro guardián, se acercó a Sombra. «Estás a salvo», susurró Lobo, su voz temblorosa. Sombra, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por un momento, no hubo palabras. Solo el reencuentro de dos almas que se habían buscado por un largo tiempo. Se sentaron, sus cuerpos temblando de alivio y cansancio. Sol, al ver al lobo, corrió hacia él y lo abrazó. Los tres perros, uno grande y fuerte, otro pequeño y valiente, y el tercero, un perro viejo y solitario, se abrazaron. La amistad, que había sido una promesa, se había convertido en una realidad. Y en ese momento, una figura que Sombra y Sol no esperaban, se interpuso. Era Clara, con su esposo, que había sido alertada por el ruido de la pelea. Clara, al ver a los tres perros, a Lobo, a Sol, y a Sombra, con sus cuerpos magullados y sus ojos llenos de miedo, se arrodilló, su rostro, lleno de compasión. «No te preocupes, pequeño», le susurró Clara a Sombra. «Están a salvo. Todos ustedes». La mujer, con la ayuda de su esposo, llevó a los tres perros a la casa. Los bañó, los curó, los alimentó, y los cuidó con una ternura que Sombra y Sol no habían visto antes. Los dos cachorros, que habían vivido en la oscuridad del bosque, en la soledad, ahora estaban en una casa, cálida y segura. Los dos cachorros, que habían sido separados, ahora estaban juntos, sus cuerpos acurrucados, sus corazones latiendo al unísono. Esa noche, cuando los humanos se durmieron, Sol y Sombra, se miraron. «Estamos en casa», susurró Sol. Sombra asintió. «Sí», susurró Sombra. «Estamos en casa». Pero no era la casa de su madre. Era la casa de los humanos, la casa que había sido una trampa que se había convertido en un refugio. Los cachorros, con el corazón en la mano, se miraron. ¿Eran realmente seguros? ¿Los humanos los abandonarían? La advertencia de Ada, de no confiar en nadie, resonó en sus mentes. Pero la calidez de la cama, el sonido de la respiración del lobo, y el simple hecho de que estaban juntos, era un consuelo. El viaje había terminado. Habían encontrado un hogar. No era el hogar que habían buscado. Pero era un hogar. El hogar que Clara y su esposo, dos humanos que se habían arriesgado a todo por ellos, les habían dado. Y en la oscuridad de la noche, se durmieron, sus cuerpos juntos, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio de que a veces, para encontrar el camino de regreso, tienes que irte. Y a veces, para encontrar a tu familia, tienes que crearte una. Y en ese momento, la mujer, Clara, se acercó a su esposo y le susurró al oído. «Mira eso», le susurró. «Son familia». El esposo, con una sonrisa, la miró. «Lo sé», le susurró. «Pero no podemos quedarnos con los tres». Clara, con una mirada de determinación en su rostro, lo miró. «Sí que podemos. Vamos a quedarnos con los tres. Son familia. Y no podemos separarlos». La decisión de la mujer, una decisión tomada por el corazón, cambiaría las vidas de los tres perros para siempre. La familia que se había perdido, se había reunido. El amanecer trajo consigo un calor suave y un aroma a café recién hecho. Sombra y Sol se despertaron en una cama suave, acurrucados uno contra el otro, sus cuerpos entrelazados por la familiar calidez. El miedo, que había sido su compañero constante durante semanas, se había disipado. Un ladrido bajo, un gruñido suave, y el sonido de una respiración pesada los hizo levantar la cabeza. Lobo, el perro guardián,
estaba durmiendo a sus pies. Su cuerpo, aunque viejo y magullado, se veía en paz. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de amargura, ahora estaban cerrados, soñando con un lugar mejor. El sonido de unos pasos se acercó a la cama. Clara y su esposo, con una sonrisa en sus rostros, se arrodillaron. «Buenos días, pequeños», dijo Clara, su voz era un susurro tranquilizador. Los cachorros, que habían tenido miedo de los humanos, ahora se sentían seguros. El hombre les dio de comer un tazón de comida caliente, y los cachorros, con el estómago lleno, se sintieron como en casa. La casa, que había sido un lugar de miedo, se había convertido en un refugio. Esa tarde, la pareja de Clara y su esposo tuvieron una larga conversación. Hablaron de los cachorros, de su viaje, de su valentía. El esposo, con una mirada de tristeza en su rostro, dijo que no podían quedarse con los 3 perros. No tenían el espacio, el tiempo o el dinero. Clara, con una mirada de determinación, lo miró. «No importa», le dijo. «Los cuidaremos. Ellos nos eligieron. Y nosotros los elegiremos a ellos». La decisión de la mujer, una decisión tomada por el corazón, cambiaría las vidas de los 3 perros para siempre. La familia que se había perdido, se había reunido. El tiempo pasó, y los cachorros se convirtieron en perros. Sombra, con su pelaje oscuro y sus ojos llenos de sabiduría, se convirtió en una perra protectora y leal. Sol, con su pelaje claro y su espíritu aventurero, se convirtió en un perro valiente y juguetón. Lobo, el perro guardián, que había vivido su vida en la soledad, se convirtió en un perro cariñoso y feliz. Los 3 perros, ahora una familia, pasaban sus días jugando en el jardín, sus cuerpos entrelazados, sus corazones latiendo al unísono. El río, que había sido un monstruo de agua que se había llevado todo, ahora era un arroyo tranquilo. Las cicatrices de la inundación, que habían sido visibles por todas partes, ahora estaban cubiertas de hierba y flores silvestres. La cantera, que había sido un lugar de desolación, ahora era un lugar de paz y tranquilidad. El túnel, que había sido un lugar de oscuridad y miedo, ahora era un recordatorio de la valentía que habían encontrado. El bosque, que había sido un lugar de peligro, ahora era un lugar de seguridad. Una tarde, mientras los 3 perros jugaban en el jardín, un auto se detuvo en la puerta. Los perros, con el cuerpo tenso, se prepararon para lo peor. Pero del auto, no salió un humano. Salió una perra vieja, con un pelaje gris y una mirada en sus ojos que Sol y Sombra reconocieron al instante. Era su madre. Había estado buscándolo sin descanso. Había recorrido el camino que ellos habían recorrido, había cruzado el río, había escapado de la cantera, había encontrado el túnel. El aullido de su madre, un aullido de alegría y alivio, llenó el aire. Los cachorros, con las lágrimas en los ojos, corrieron hacia ella, y el abrazo fue un torrente de emociones. Lágrimas de alegría, de alivio, de amor. Su madre los abrazó, sus ojos, llenos de felicidad. Los otros perros, con una mirada de admiración, los observaron. La familia que se había perdido, se había reunido. Pero no estaban solos. Ada, Lobo y el guardián, los animales que habían conocido en el camino, se habían convertido en su familia. Su viaje, que había sido una historia de dolor y soledad, se había convertido en una historia de amor, lealtad y amistad. Habían perdido su hogar, pero habían encontrado algo más importante. Habían encontrado el amor de una familia. Y con esa realización, Sol, Sombra, Ada, Lobo, el guardián y Boro se quedaron dormidos, sus cuerpos juntos, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio de que a veces, para encontrar el camino de regreso, tienes que irte. Y a veces, para encontrar a tu familia, tienes que crearte una. La historia de los 2 cachorros, de su viaje, de sus miedos y sus esperanzas, se convirtió en una leyenda en el bosque. Los animales, los perros, los tejones, las ardillas, todos hablaban de los 2 cachorros que habían encontrado su camino de regreso a casa. La historia, que había sido una de soledad, se convirtió en una de amistad. La historia, que había sido una de miedo, se convirtió en una de valentía.
La historia de los dos cachorros, de su viaje, de sus miedos y sus esperanzas, se convirtió en una lección para todos los que la escucharon. Una lección de que el amor, la lealtad y la amistad, son los tesoros más grandes de la vida. Y en la casa de Clara y su esposo, los tres perros, ahora una familia, pasaban sus días jugando, riendo, y amando. Los cachorros, que habían sido separados, ahora estaban juntos, sus cuerpos acurrucados, sus corazones latiendo al unísono. Su viaje, que había sido una de dolor, se había convertido en una de amor. Y en la noche, cuando el sol se ponía, se acurrucaban en la cama, sus cuerpos juntos, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio de que a veces, para encontrar el camino de regreso, tienes que irte. Y a veces, para encontrar a tu familia, tienes que crearte una. La historia de los dos cachorros, de su viaje, de sus miedos y sus esperanzas, se había convertido en una leyenda en el bosque. Los animales, los perros, los tejones, las ardillas, todos hablaban de los dos cachorros que habían encontrado su camino de regreso a casa. La historia, que había sido una de soledad, se convirtió en una de amistad. La historia, que había sido una de miedo, se convirtió en una de valentía. La historia de los dos cachorros, de su viaje, de sus miedos y sus esperanzas, se convirtió en una lección para todos los que la escucharon. Una lección de que el amor, la lealtad y la amistad, son los tesoros más grandes de la vida. Y en la casa de Clara y su esposo, los tres perros, ahora una familia, pasaban sus días jugando, riendo, y amando. Los cachorros, que habían sido separados, ahora estaban juntos, sus cuerpos acurrucados, sus corazones latiendo al unísono. Su viaje, que había sido una de dolor, se había convertido en una de amor. Y en la noche, cuando el sol se ponía, se acurrucaban en la cama, sus cuerpos juntos, sus corazones latiendo al unísono, un recordatorio de que a veces, para encontrar el camino de regreso, tienes que irte. Y a veces, para encontrar a tu familia, tienes que crearte una.